Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Feliz año, espero que estén bien. Bueno, hoy no tengo mi pizarra grande porque ya no estoy en Guayaquil. Ahora me toca usar la chiquita. Papel contact y un pedazo de cartulina. Hazte tu propia pizarra. Muy bien chicos, vamos a seguir con los temas. Dado que nos quedamos sin luz en la universidad, lo que voy a hacer es, pues, te voy a seguir subiendo videos. El día de hoy vamos a ver suma de vectores, seguir viendo suma de vectores por método de componentes. Voy a pasar a resta de vectores, vas a ver que facilito, todo es muy, muy, muy fácil. ¿Qué más? Y vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, nos llegamos a la semana 7 y todavía estamos pajareando en estos temas. En fin. Ok, la semana que viene es la semana 8, lo cual indica que tenemos que hacer la evaluación del corte. Entonces hasta donde veamos, sí, hasta donde veamos el día de hoy, pues es la evaluación del primer corte. Lo que seguramente te va a quedar entonces es vectores por método gráfico, por método de las componentes, conversión de unidades y movimiento rectilíneo uniforme. Ok, entonces vamos a empezar haciendo este ejercicio y bueno. Recomendación, hazlo por el método de las componentes, después llévatelo a tu cuaderno y hazlo por el método gráfico y compara las respuestas. Te deberían quedar más o menos igual, en especial si lo has hecho bien y lo has hecho en tu cuadernito de cuadros, así todo bien bonito. ¿Qué más? No sé si comparaste el resultado que obtuve por método de las componentes del ejercicio que te colgué la semana pasada y comparaste con el resultado obtenido por método gráfico. Falla por un poquito, pero tampoco es tanto. De todos modos te recomiendo que lo hagas por método gráfico en tu cuaderno y corrobores. A ti te ha de quedar mejor que a mí. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio rapidito para ya pasar a resta de vectores. Entonces mira, a ver, queremos, tenemos dos vectores de posición, ¿verdad? 5 kilómetros a 30 grados y 18 kilómetros a 30 grados. Entonces el ejercicio te pide, ¿sabes qué? Haya la suma, así, haciendo un paréntesis, discúlpame la bulla que vivo cerca de una avenida, hay mucho ruido. Espero que me estés escuchando. Ya. Sí, bueno. Entonces tenemos que hallar el vector resultante de la suma de R1 más R2. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Acuérdate. Vamos a hacerlo por el método de las componentes. Entonces tenemos que hallar la componente del vector resultante en el eje X. ¿Y a qué va a ser igual la componente del vector resultante en el eje X? Va a ser igual a la componente en X del vector R1 más la componente en X del vector R2. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, me falta interacción humana, pero bueno, creo que es mejor así, por ahora. Va, sigamos. La componente en Y, componente resultante Y, va a ser igual a la suma de la componente en Y del vector R1 más la componente en Y del vector R2. ¿Está ahí todo bien? Muy bien, sigamos. ¿Cómo hallamos esas componentes? Muy sencillo. Acuérdate. Entonces, vamos a calcular la componente en X del vector R1. ¿A qué es igual? Es igual a la magnitud del vector R1 por el coseno del ángulo. Entonces, mira, ¿cuál es la magnitud del vector R1? 5 kilómetros multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 5 kilómetros por el coseno de 30 grados. Ya, ahorita enseguida te lo calculo. Componente en X del vector R2, magnitud del vector R2, que en este caso es 18 kilómetros, por el coseno, uy, le puse ambos 30 grados, perdón. Cambiemos el ángulo de este para hacerlo más interesante. Ponle 50, ¿ya? Ponle 50. Por el coseno de 50 grados. Muy bien, vamos a calcular eso.
Muy bien, prendes tu calculadora. Ala. Muy bien, prendes tu calculadora. Asegúrate de que hay una letra D en la parte de arriba. No sé si lo avanzas a ver, no me está enfocando bien esta cosa. A ver, espérate, déjame ver, déjame lucharle para enfocar. Espérame un ratito, voy a prender la luz para ver si mejora el enfoque. A ver ahí, vamos a ver si se ve. Hay una letrita D. Uy, no me está enfocando, no me gusta el enfoque. Ah, caray. Bueno, en ese cuadrito negro tiene que haber una letra D. ¿Ya? Pilas con eso. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, 5 kilómetros por el coseno de 30 grados. 5 kilómetros por el coseno de 30 grados. 5 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto me sale? Ajá. 4,33, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuánto es la componente en X del vector R1. 4,33 kilómetros. Vamos a la siguiente. 18 por el coseno de 50 grados. Me da 11,57. Entonces la componente en X del vector R2 es 11,57 kilómetros. ¿Hasta ahí todo bien? Yo espero que sí. Seguimos. Vamos a hacer ahora, vamos a hallar las componentes en Y. Vamos a hallar la componente en Y del vector R1, que es igual a la magnitud del vector R1 por el seno. Ahora es por el seno de 30 grados. Y la magnitud y la componente del vector R2 en Y, que es igual a la magnitud del vector por el seno de 50 grados. Muy bien, chicos. Espero que sí. Hace falta eso que digan. Sí, no. Va. Muy bien. Entonces vamos. 5 kilómetros por el seno de 30 grados. Frácate. ¿Cuánto sale? 2,5 kilómetros. Muy bien. ¿Qué más? Vamos ahora a la componente en Y del vector R2. 18 kilómetros por el seno de 50 grados. ¿Cuánto salió? 13,79. 13,79 kilómetros. Muy bien. Entonces ya tenemos las componentes en X y en Y, ¿verdad? Ahora solo tenemos que obedecer esto. Obedecer. Va. Vamos a hallar la resultante en X. Vamos a hallar la resultante en X. La resultante en X sería igual a la suma de la componente en X del vector R1 más la componente en X del vector R2. Esto repítelo cuantas veces quieras para que te lo aprendas y practica. Practica. Va, entonces ¿cuánto vale la componente en X del vector R1? 4,33 kilómetros. Más la componente en X del vector R2. ¿Cuánto vale la componente en X del vector R2? 11,57 kilómetros. Y ya, ahora sumamos. Sumamos. Saca tu calculadora. 4,33 más 11,57. ¿Sí ves? Entonces nos sale 15,9. 15,9 kilómetros. Ya tenemos la componente del vector resultante en X. ¿Qué más?
¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vamos a hallar ahora la componente resultante en Y. Como te das cuenta, tengo muy poquito espacio con mi super pizarrita. Lo voy a escribir aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya, ok, aguanta. Entonces vamos a hallar la componente resultante ahora en el eje Y. Es igual a la componente en Y del vector R1 más la componente en Y del vector R2. Entonces, venga, componente en Y del vector R1, 2,5 kilómetros. Componente en Y del vector R2, 13,79. Muy bien. ¿Cuánto nos da como resultado? Saca tu calculadora. 2,5 más 13,79. Ahí está. 16,29. 16. Uy, se me hizo un 16,29 kilómetros. Entonces mira, ya tengo la componente en Y y ya tengo la componente en X, ¿verdad? Componente en Y, perdón, sí, en Y. Y componente en X. Muy bien. Ahora sí, anótate esos valores que voy a borrar la pizarra. Sí. Muy bien. Vamos ahora sí. Sí, tengo obligatoriamente que borrar la pizarra. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a borrar. ¿Dónde está el borrador? ¿Dónde es el borrador? Ok, vamos a borrar esto. Muy bien. Acuérdate que en el método de las componentes, la magnitud del vector resultante va a estar dado por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que nos dice, bueno, la raíz cuadrada de la componente resultante en X al cuadrado más la componente resultante en Y elevada al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la componente resultante en X? 15,9 kilómetros, ¿verdad? Entonces, 15,9 kilómetros elevado al cuadrado más componente resultante en Y al cuadrado, 16,29 al cuadrado. Muy bien. Entonces saca tu calculadora. Saca tu calculadora. Saca tu calculadora. Raíz cuadrada, 15,9 elevado al cuadrado más 16,29 al cuadrado. Déjame ver si puse los paréntesis o me olvidé. Ah, bacán. Entonces mira, yo abrí un paréntesis al principio para indicar que que la raíz cuadrada va a abarcar toda esta suma. Mira, ¿ves? Ahí cierro el paréntesis. Entonces le saca la raíz cuadrada a toda esa suma. Me salió 22,76. Entonces, la magnitud del vector resultante va a ser igual a 22,76 kilómetros. Esto de aquí es la magnitud, acuérdate, la magnitud con el teorema de Pitágoras. La magnitud. Ahora nos falta hallar la dirección. ¿Cómo hallábamos la dirección? Con la función tangente, ¿verdad? Tangente inversa para ser exactos. Muy bien. Todo en orden, déjame ver si se ve bien, tiene buena pinta. Ya. Ok, seguimos. Ahora vamos a hallar la dirección. Necesitamos para hablar de un vector necesitamos de magnitud y de dirección. Entonces me pide el vector resultante, yo tengo que hallar la magnitud del vector resultante y la dirección del vector resultante. Acuérdate. Ok, entonces el ángulo φ va a ser igual a la función tangente inversa
de la resultante en Y, que ¿cuánto vale la resultante en Y? 16,29 kilómetros dividido para la resultante en X. Bueno, la componente del vector resultante en X, para hablar con propiedad. Ok, 15,9 kilómetros. Muy bien. Entonces acá sacas tu calculadora. ¿Cómo hallas la función tangente inversa? Pones Shift y te vas a donde tangente y ya te salió tangente inversa. ¿Tangente inversa de qué? De 16,29 dividido para 15,9. Cierra paréntesis. ¿Cuánto nos salió? 45,69 grados. 45,69 grados. Esta es la dirección. La dirección. Ya tenemos magnitud y dirección. Hemos resuelto el problema. Muy bien, como te puedes dar cuenta, a diferencia del otro ejercicio que hicimos, en este no me tuve que meter a averiguar cosas acerca del ángulo, porque si te das cuenta, la componente en Y y la componente en X ambas son positivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el vector se encuentra en el primer cuadrante. Y si el vector se encuentra en el primer cuadrante, eje X, eje Y, si el vector se encuentra en el primer cuadrante, pues el ángulo phi es este de aquí. No hay pierde. Entonces, inmediatamente hallamos el ángulo que nos interesa. Muy bien. Voy a borrar esto de aquí para ponerte la respuesta y ya para dar cerrado este videito. Muy bien, voy a borrar esto. ¿Me vas a permitir? Porque no tengo espacio. Ya me voy a fabricar otra pizarra más. Otra pizarra. Venga. Entonces el vector resultante sería igual a 22,26 kilómetros en una dirección de 45,69 grados. Y con eso termina el ejercicio. Entonces esta sería la respuesta al problema. Muy bien, hasta aquí. Ahora haz este mismo ejercicio por el método gráfico, te debería quedar lo mismo, ¿ya? Entonces te lo encargo. Yo te voy a tomar en la evaluación del corte método gráfico, método de las componentes para suma de vectores. ¿Qué otra cosa te voy a tomar? Conversión de unidades y movimiento rectilíneo uniforme que vamos a ver hoy día. Va, con esto terminamos este video. Ahora te explico cómo hacer resta. También resta de vectores. Va, muchas gracias. Chao.